Amigas, amigos, un placer, un gusto saludarlos, listos ya para una nueva edición de La Aventura de Conversar. Somos UCB Radio, uniendo generaciones, estamos en el 103.5 FM. También, por supuesto, para todo el mundo en la señal online que usted ubica en el sitio ucbradio.cl. La Aventura de Conversar es transmitido desde un gran lugar, desde el Radisson Blu Aqua de Concón, Hotel y Spa. Un privilegio emitir el programa desde acá. Nos acompaña también Dulcería Hojarasca, tradición en dulces chilenos y tortas presentes en Viña del Mar, Reñaca y Concón. Hojarasca endulza tu vida. Y nos acompaña además Miure Salud Bosques, atención kinésica especializada, tecnología y un equipo altamente calificado. Miure Salud está en Avenida Bosque de Montemar, 65, edificio OFC, local 1. Y en los controles, el maestro y sonidista, mi gran amigo Don David Cifuentes. Y en el arte de la fotografía, María Eliana Vergara. Ya, vamos a los que nos convoca el día de hoy. Últimamente, o desde hace ya un buen rato, se ha hecho muy evidente una forma un tanto, digo yo, deplorable forma de cómo nos estamos relacionando como personas en una sociedad que tiene ya instalada una especie de configuración de trincheras. Hoy vemos con una lamentable naturalidad también mucha agresividad verbal, mucha soberbia, desprecio, ironía, burlas, una escasez de respeto y de tolerancia abismante. Entonces uno se detiene un poco y dice, ¿qué nos está pasando? Dice uno, ¿qué pasa en nuestras mentes? Y por esto mismo es que hemos querido invitar a una destacada psicóloga con postítulo en agresiones sexuales, especialista en psicoterapia, con experiencias en temas como la violencia contra la pareja, mediación, psicología forense también, docente también ella, y muchas cosas más que yo digo, si vamos a leer en detalle su currículum nos tomaría medio programa. Le damos la bienvenida a La Aventura de Conversar. Especial, para mí es especialmente grato tenerla hoy acá, la psicóloga Silvia Reyes. Hola Silvia, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo y en este hermoso lugar y con este equipo de personas tan amorosas y cariñosas que promueven una aventura. Una aventura diferente, aventura conversar en un espacio diferente. Y en un lugar bonito con el mar hermoso, enfrente, hermoso. ¿cierto? Muchísimas gracias por esta invitación. No, te agradecemos nosotros por aceptar nuestra invitación para una conversación que a esta altura ya me parece como necesaria, fíjate. Desde tu experiencia, desde tu mirada profesional, ¿cómo ves la forma que nos estamos relacionando hoy como personas, pero haciendo una separación? Una forma de cómo nos estamos relacionando en el tú a tú, presencialmente, y otra forma de cómo nos estamos relacionando en las redes sociales o en diversas plataformas. Qué pregunta tan convocante. Creo que es una pregunta grande y tal vez también compleja su respuesta. No creo tener una única respuesta. Tal vez te voy a contar las reflexiones que yo he ido teniendo, porque me parece muy interesante que tú me invites a esta conversación en este momento, porque pensaba cómo las conversaciones que vamos sosteniendo también van creando los mundos que habitamos. Sí. Y me pregunto qué historias son las que estamos habitando en un mundo como en el que estamos viviendo, que están promoviendo que la humillación, la violencia, la descalificación estén tan en el centro de la vida. Y qué efectos está teniendo eso en nuestra forma de relacionarnos. Creo que no son las únicas historias que nos habitan. Hay otras historias que también nos habitan, que son las historias de la solidaridad, del compañerismo, del amor. Sí. Del amor entendido como ese sentimiento-acción tan complejo que promueve el cuidado, que promueve relaciones igualitarias, equidad y justicia. Entonces creo que algo está ocurriendo, que se están poniendo sobre la mesa, perdón, como más relevantes ciertas historias que otras, pero también es nuestra responsabilidad decidir qué historias son las que queremos seguir performando, como diría la Judith Butler, o qué historias queremos poner en el centro de nuestra vida. Historias que promuevan el valor y el respeto de la diferencia y la dignidad, historias que promuevan el amor,
la justicia y el cuidado, o historias que nos inviten a ridiculizar, a humillar, a descalificar y a minimizar a quienes no son iguales. Sí, sí. Bueno, justamente es más o menos la causa, la razón por la cual nosotros tuvimos una conversación previa y dijimos, pucha, esto hay que tratar de llevarlo a una parte donde se escuche por muchas personas, sobre todo desde tu experiencia, desde tu mirada. Mira, Te agradezco. lo que nos motivó a buscarte para conversar es un caso gatillante, digo yo, un caso reciente de unos hombres pertenecientes a La Cofradía, que es un programa de streaming, un podcast de corte político principalmente, y que se convirtió este programa en un centro de polémica por un video donde se hizo mofa a niños con trastornos de espectro autista, los niños TEA. Hicieron mofa también del abuso sexual infantil, mostrando mucha burla. Posterior a eso, una vez que fueron criticados, mostraron mucha agresividad, mucha soberbia y una lamentable falta de autocrítica también real. Además, ellos tiñeron este conflicto hacia una mirada política como si ese fuese la causa principal del conflicto, y ciertamente no lo es mucho más que eso. Hay gente que, por supuesto, le pone el foco político al tema, pero esto es mucho más que eso. Eh, Cuando uno revisa, y yo me puse a revisar los videos de estos hombres, hay un patrón de conducta que es permanente. Revisé varios videos para atrás y hay un patrón de conducta permanente. ¿Tuviste la oportunidad de ver estos videos? ¿Te llegaron estos videos? ¿Los viste? Sí, claro que sí. Quiero decirte que en un primer momento, cuando vi el video, tuve mucho rechazo a seguir viéndolo, ¿no? Me Porque imagino. de manera automática pude resistirme, de alguna manera, incluso en querer escuchar, ¿no? Ya. Lo que ahí estaba pasando, pero decidí terminar de verlo para entender qué es lo que se está promoviendo con este tipo de videos y conversaciones. Quiero contarte que esto ha sido motivo también de hartas conversaciones con mis consultantes, personas que van a Ya. mi consulta a pedirme acompañamiento, y cómo esto ha generado respuestas mayoritariamente de indignación y de rechazo. Cuando tú me invitaste a sostener esta conversación, también tenía muchas dudas de si yo podía aportar en algo en esta conversación, y pensé en la responsabilidad, Sí. en que también tenemos una responsabilidad frente a cómo vamos a posicionarnos respecto a lo que ocurre en nuestro entorno. Y pensé mucho en ti, en esta invitación, de cómo esta invitación es una forma diferente de mirar las relaciones, ¿no? Porque tú lo que quieres es cuestionar qué pasó aquí. Y creo que ya eso está creando un mundo diferente, que tú y yo podamos estar diciendo qué ocurrió allí, qué están promoviendo a través de la burla y del chiste, de algo tan delicado como es el abuso sexual infantil, como es la vulnerabilidad de la infancia y como es la experiencia de vivir las diferencias, de tener una condición, ¿verdad? Como niño o como niña. Y creo que trivializar este tipo de conversaciones tiene profundos efectos. Y los efectos entre ellos es empezar a creer que esto es algo posible, ¿no? Que podemos reírnos de algo que es deshumanizado y que algo que es brutal, que es horroroso, como apropiarse del cuerpo de un niño o de una niña, o como burlarnos de quien tiene diferencias. Entonces creo que este video y las respuestas que ellos han dado nos invitan a habitar un mundo en donde es posible la deshumanización, en donde es posible la cosificación de los cuerpos, Sí. y en donde la humillación se hace la norma. Desde algunas revisiones teóricas que estuve revisando, Rita Segato, que es una gran antropóloga argentina a la que admiro profundamente, diría que esta es la pedagogía de la crueldad. Cuando promovemos que se puede tomar a un niño y abusarlo como un chiste, es una forma de promover una práctica. Y vamos enseñando
a través del chiste y de la broma, de que hay cosas que no son posibles, vamos pudiendo como moverlas, cambiar los límites. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué mundo queremos construir? Queremos construir un mundo en donde esto que sabemos que ha sido condenado en todas las culturas, incluso las más tribales. No hay cultura en nuestro planeta que no haya denunciado y que no haya estado en contra del abuso sexual infantil. ¿Cómo es posible que hoy, qué historias son las que se están produciendo, qué tipo de relaciones estamos construyendo, que eso que ha sido condenado desde los orígenes de los orígenes, hoy día pudiese ser objeto de duda y de invitación a una práctica? Interesante lo que tú dices en el aspecto de que, vuelvo al inicio, que donde hubo videos que te costó seguir viéndolos, digamos, porque por lo que significa para ti, y yo me imagino desde tu mirada profesional. Desde mi mirada, como de un simple espectador, hay dos cosas que me impactan y que me chocaron muy fuerte. Una es el contenido propiamente tal, hablando del abuso, hablando de la burla, con estos niños con TEA, entregados a una vulnerabilidad tremenda. Y por otro lado, me lleva a la molestia, al enojo, la reacción posterior. Una vez que ellos son criticados, viene mucha soberbia, una falta de autocrítica cero, nula. Entonces, eso me violenta, fíjate, la reacción de ellos. Entonces, como hay un patrón de conducta, yo digo, esto está pasando y se está sumando más. Y uno se pone a buscar y hay harto de esto. Entonces, ¿qué nos está pasando? Como dije al principio de esta conversación, ¿qué pasa en nuestras mentes que estamos permitiendo que esto siga ocurriendo y se siga multiplicando? Me gusta que hayan existido movimientos que se hayan alzado con esto. Personas que se acercaron a la moneda, que se formaron profesionales, o sea, se juntaron profesionales para esto. Entonces, pero está el contenido propiamente tal y también la reacción posterior, que es como que no me importa que me critiques, o sea, me da lo mismo, yo sigo con esto. Creo que tu pregunta es muy interesante, te decía, creo que también es compleja, porque tu pregunta es qué está pasando que esto ocurre, ¿no? ¿Cómo esto se está repitiendo, no solamente en este video, sino que cuando entramos a internet está la machósfera, ¿verdad? Sí. Son conceptos que han ido, exacto, ¿verdad? Y como hay una promoción, sabemos también de casos muy brutales, ¿no? De la trata de infancia, sí, ¿verdad? El caso de Giselle Pericot, por ejemplo, ¿no? Este hombre que promovía la violación de su esposa mientras ella dormía. Sí. Entonces esto no es un caso aislado. Entonces, la pregunta que tú haces a mí me invita como justamente a pensar que no es que hay algo que nos está pasando de manera individual, sino que hay algo que como sociedad estamos de alguna manera promoviendo cuando aparecen estos patrones de conducta y no los cuestionamos. Creo que es muy importante el cuestionar que esto no es parte de algo natural. Sí. El lenguaje construye realidades y nuestras acciones también. Entonces, vuelvo a hacer una pregunta más que como a llegar a una respuesta. ¿Qué tipo de historias estamos promoviendo? ¿Qué tipo de contenido estamos mirando? ¿Qué tipo de relaciones estamos construyendo que están haciendo posible que lo que es el abuso sexual infantil, lo que es la vulnerabilidad y el cuidado estén quedando despreciadas y se ponga en el centro la humillación, la violencia, la transgresión de la infancia y una vida en donde hay ciertas vidas que pueden ser más valiosas que otras? Y estamos metidos en un mundo en donde estamos viendo guerras en varias partes del planeta, ¿verdad? Y estamos viviendo cambios políticos también, como tú decías, que de alguna manera tienen trascendencia también en nuestra existencia cotidiana. Y si bien es cierto, ni tú ni yo podemos controlar eso, que es lo que otros deciden, sí podemos promover espacios que... ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a seguir como promoviendo la humillación, la descalificación, sí, el abuso? ¿O vamos a promover conversaciones que traigan en el centro la dignidad, el cuidado y el respeto?
Silvia, hay mucho que nos queda por conversar, mucho, pero en el programa nos gusta matizar con un poquito de Me música para parece. dulcificar. Y en la aventura de conversar es el invitado quien programa la música. Y tú decidiste programar a Fito Páez inicialmente, vamos a partir por ahí, con una canción que es lindísima, que se llama, que tiene un nombre más lindo aún, que Yo vengo a ofrecer mi corazón. En una versión que está con Pablo Milanés. Una linda, emotiva canción. ¿Por qué eliges esta canción? Em, Quisiera compartirte que no fue fácil tener Cuando te este leo las desafío canciones, de sí. elegir solo 2 canciones, pero me inspiré mucho también en qué era lo que, el efecto que puede generar una canción. Y quisiera invitar con esta canción a poner el amor en el centro, sobre todo incluso cuando es difícil, cuando estamos pasando circunstancias mundiales, también personales, familiares, puede que muchos estén viviendo situaciones dolorosas y a veces el dolor, la injusticia, la indignación, que son tan importantes, cuando están acompañados del amor como este sentimiento acción, nos pueden reconfortar, nos pueden permitir volver a pararnos y nos pueden reconectar con la esperanza de construir otros mundos posibles. Escuchemos entonces, pongamos la atención a la letra. Fito Páez está acompañado, ¿no es cierto?, de Pablo Milanés. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Qué notable canción, imposible no emocionarse, y vimos que te emocionaste también. Y seguramente la has escuchado 1000 veces y probablemente siempre te emocionas con esta canción, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias. Silvita, regresando a la temática, eh, conocí el otro día un término que yo lo desconocía, que se trataba sobre la homoafectividad, que tiene relación con el efecto, admiración, vínculo, reconocimiento a alguien del mismo sexo. ¿Ah? La filósofa estadounidense Marilyn Frey argumenta que el concepto aplica a culturas donde los hombres heterosexuales reservan su mayor respeto, admiración, camaradería, lealtad, todo eso exclusivamente para otros hombres. Y yo digo que en estos grupos raros como el que estamos hablando de la cofradía, me parece observar eso, es decir, un ambiente de hombres donde se disfrutan solo a sí mismos en términos de todo lo que hablan, dicen, denostando, agrediendo. ¿Qué te produce eso? La homoafectividad es algo así, como lo que se puede ver en este grupo. Sí, creo que me llama la atención cómo te has ido también documentando tu Sí. interés, ¿no?, en entender. Es que me interesa mucho el tema. Y me parece que eso es algo importante, muy importante, sobre todo que venga desde un varón que está reflexionando cómo otros hombres están moviéndose en el mundo. Y bueno, desde como espacios más teóricos podemos hablar de lo que es la masculinidad y de las masculinidades. Y algunos autores han hablado de una masculinidad hegemónica, que es una masculinidad que promueve este tipo de acciones, ¿no? Ya. De un hombre, estos hombres no son cualquier tipo de hombre, representan algo. Sí. Son hombres blancos, hombres que tienen dinero, que tienen poder y que están promoviendo el abuso, la violación, la pedofilia, la burla y la ridiculización de la diferencia. Esa es una forma de ejercer la masculinidad. Algunos también le han llamado masculinidad tóxica, lo podemos encontrar narrado de distintas maneras. Y dentro de esa masculinidad, claramente hay como un mayor aprecio hacia ellos mismos y que la masculinidad tiene 3 elementos que son muy centrales, ¿no? Y que tal vez podrían ser interesantes de también poner en esta conversación. La masculinidad tradicional, ¿verdad? Es una masculinidad que está carente de empatía. La masculinidad no promueve, ¿no? Cuando educamos a los niños desde pequeñitos, les estamos diciendo que tienen que contener sus emociones, que no pueden llorar, que tienen que ser fuertes y que lo que tienen que hacer muchas veces es defenderse con un golpe. Eso a la larga va construyendo, como diría también Rita Segato, una callosidad emocional, en donde los niños van
conteniendo sus emociones, más amorosas, más de cuidado, y aparece solo como una gran emoción la agresión, ¿no? Como si fuera la única. Cuando el enojo, la rabia, la ira, y la vamos normalizando y vamos diciendo que eso es propio del ser hombre. Y la verdad es que vamos construyendo, este mundo no está dado, el mundo lo vamos construyendo, ¿no? Y esta pedagogía diferente de cómo ser hombre y de cómo ser mujer tiene efecto. En los varones, una dificultad para empatizar, para ver el dolor del otro, porque está esta callosidad que te impide conectarte. La falta de empatía, además de una dificultad de expresión de emociones que se le llama alexitimia, es el segundo gran elemento. Y el tercero es el derecho y el uso del poder. Y estas tres características hacen una diferencia muy grande, ¿no?, de lo que es vivir siendo mujer. Porque a las niñitas les promovemos desde muy temprano que tienen que ser amorosas, cuidadosas, que tienen que ser suaves, dulces, ¿verdad? Y que la emoción que va a promoverse es que cuiden a otros más que a sí mismas. En los varones lo que promovemos es que ellos son para sí mismos, y en las mujeres en que somos para los demás. Y eso tiene efectos en la estructuración de la vida. Y estos ejemplos que tú que nos convocan a esta conversación están mostrando cómo ellos son para sí mismos. Ellos están celebrando, ¿verdad? Y están creyéndose dueños del mundo, corriendo todo tipo de límites y promoviendo que puede ser un juego hablar de abusar de los niños, violar a niños. Estamos hablando de pedofilia y estamos hablando de ridiculizar a niños que tienen condiciones. Ellos lo pintan a modo de chiste, burla, pero eso es promover. Eso ¿sí? es la pedagogía, la crueldad. Ya. Cuando tú empiezas a reírte de algo que sabemos que es cruel, estás diciendo que eso es posible y estás enseñando poco a poco. Cada uno de estos videos te va diciendo, bueno, si ellos lo pueden hacer, yo también. Si ellos se pueden reír de la pedofilia, yo también puedo hacer un chiste de esta manera. Si podemos decir que un niño TEA no es un niño válido, podemos empezar a invalidar cualquier diferencia. Es así como han empezado los grandes totalitarismos. Recordemos cómo fue que ocurrió el nazismo, ¿verdad? Empezamos a segmentar a la sociedad y a decir que algunos no merecían vivir una vida y que podían ser exterminados. Y empezamos a marcarlos con diferencias, ¿recuerdas las estrellas que tenían? Segmentarlos y marginarlos. Entonces esas acciones promueven, ¿no?, que algo como eso es posible de hacer en un mundo, como que hay personas que merecen la pena vivir y otros no, como que hay vidas que son más válidas que otras. Silvia, mira, nosotros los hombres, que de repente yo siento que estamos tan en deuda de repente, los hombres a lo largo de nuestra vida hacemos muchas tonteras, muchas estupideces, a la medida cuando vamos creciendo, cuando somos niños. Yo de repente veo, hay muchos podcasts, hay muchas, en distintas plataformas, hay muchas reuniones de hombres conversando entre sí, hay varias. Y yo veo que lo que ellos hacen, me llama la atención esto, lo que ellos hacen, dicen, de lo cual se ríen, hoy día es publicado para que lo vea todo el mundo, pero eso es algo que existió en mis tiempos cuando yo era niño, cuando yo estaba en primero medio, segundo medio, ya te regalo tercero medio. Y uno a esa edad habla tonteras, dice tonteras, habla pelotudeces. Pero después uno va creciendo, después uno va madurando, después uno va evolucionando, para ponerle un nombre. O vas decidiendo, porque lo que me estás hablando, sí, tú vas decidiendo. Uno va decidiendo. Cómo quieres comportarte y moverte en el mundo. Y ahí es donde tiene que ver también el entorno, porque hay un entorno primero que es familiar, después viene un entorno que es del barrio, que tiene que ver con los amigos, después tus estudios superiores, tus compañeros, después tu mundo laboral, tus compañeros de trabajo, tus jefaturas, la gente que trabaja contigo. Y ahí tú vas formando tu entorno. Entonces yo me digo desde una mirada bastante simplista, pero yo creo, mirando estos videos, es que si finalmente, disculpa las palabras que voy a usar, pero finalmente si tú te rodeas de pelotudos o hablas pelotudeces, vas a terminar siendo un pelotudo. Pero si te rodeas de
de sensatez, vas a terminar siendo un hombre sensato. No tiene más secreto que eso. Creo que estás dando en un clavo muy importante, ¿no? Y me parece muy importante que tú lo digas, ¿no? El mundo, las historias que habitamos son los mundos que creamos. Entonces, tú vas decidiendo con quién quieres hablar, qué temas quieres promover y cómo vas a actuar. Entonces, cuando tú dices, si me junto con un grupo de pelotudos, ¿voy a terminar siendo un pelotudo? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que escucho? ¿Qué canciones promuevo? ¿Qué conversaciones son las que quiero sostener? ¿Y qué material de las redes decido elegir? Está en tu propia singularidad y en tu propia agencia personal decidir cómo te vas a mover en el mundo. Entonces, no somos títeres. Es cierto que hay discursos que promueven el odio, es cierto que hay disciplinamiento, es cierto que hay una educación diferenciada para ser hombres y para ser mujeres, pero has dicho algo muy importante, tenemos pensamiento crítico y podemos decidir y decir, este material no es algo que yo quiera ni siquiera ver, ni postear, ni reproducir, sino que al revés quisiera denunciar y quisiera decir que esto no me representa como hombre. Que yo no soy de esos hombres que adulan a otros hombres, que promueven la misoginia, promueven la cosificación de la infancia, promueven la humillación y la violencia. ¿Qué tipo de hombre quiero ser? ¿Cómo me quiero mover? ¿Qué tipo de mujer quiero ser? ¿Cómo quiero educar a mis hijos? ¿Cómo quiero relacionarme con quienes tengo al frente? ¿Quiero dignificar la diferencia? ¿Quiero valorarte como ser humano? ¿O quiero humillarte? ¿O quiero descalificarte? Esa es una decisión y la tomamos a diario. Y para eso se necesita criterio y sensatez, que es lo que le faltó a esta gente. Bueno, nos vamos a separar solo un momento. Recordemos que estamos transmitiendo desde el Radisson Blu Aqua de Concón, Hotel y Spa, un oasis de paz y tranquilidad. Contáctate a los fonos 32-254-6400 o 32-254-6460. Haga su reserva y viva el estilo Radisson. Ya volvemos con la aventura de conversar. Hoy nos acompaña la psicóloga Silvia Reyes. Muchísimas gracias. De vuelta en la aventura de conversar en UCB Radio, en FM y online también. Estamos en Spotify, también estamos en YouTube, en Instagram, desde el Radisson Blu Aqua de Concón. Nos acompaña también Müller Salud Bosques, atención kinésica especializada, tecnología y un equipo altamente calificado. Müller Salud está en Avenida Bosque de Montemar 65, edificio OFC, local 1. Hoy la aventura de conversar es con la psicóloga Silvia Reyes. Silvia, fuera de micrófono me gustaría que lo pudieras decir en el programa. Tú estuviste hablando algo que tenía que ver con la terapia narrativa. Por favor, trata de repetirme lo mismo porque me pareció tremendamente interesante. Muchísimas gracias también por darme esa posibilidad. La terapia narrativa es una forma de acompañamiento a las personas que surge a fines de los años 80, creada por dos grandes personajes que no venían del mundo de la medicina como tradicionalmente ha sido el origen de la psicología, ¿no? Sino que venía desde un antropólogo y de un trabajador social, Michael White, que lamentablemente falleció muy joven, australiano, y David Epstein, un antropólogo. Ellos propusieron una forma de entender la vida, de entender las relaciones y también las experiencias problemáticas de las personas diferentes de cómo había sido vista hasta ese momento. Porque la psicología tradicional y la psiquiatría promueven que las personas tenemos una estructura que nos constituye y que esa estructura es fija y es para siempre. Y por eso se han promovido... Una estructura que nos define. Exacto, ¿sí? ¿no es cierto? Tenemos un tipo de personalidad, tenemos un tipo de carácter y vamos a ser así para siempre. Esa, que es una metáfora, se ha transformado como una única verdad, ¿no? Y se han promovido, vemos últimamente una serie de diagnósticos que además se están usando de manera muy familiar y coloquial. Las personas se autodefinen, soy TLP, tengo trastorno límite de personalidad, soy depresivo, etc. Esa, que es una metáfora, se ha transformado como en una única historia,
como que las personas estamos constituidas de un super yo, un ello, un yo, como diría Freud, ¿verdad? Hay distintas metáforas que se han transformado como verdades. La terapia narrativa se funda entonces no solo en este tipo de ideas, sino que trae ideas también de la antropología, de la sociología, de la literatura, del arte, y propone otra metáfora. No dice que es una verdad. La terapia narrativa no está diciendo que no existan estos diagnósticos, sino que podemos mirar la vida de las personas de otra manera. Y hay una forma muy linda que a mí me gusta traer que dice, Galeano decía, para algunos nosotros estamos conformados por átomos, pero a mí un pajarito me contó, dice, que estamos formados de historias. La metáfora narrativa promueve que las personas somos muchas historias, que lo que nos constituye no son átomos, que lo que nos constituye no son una estructura de super yo, yo, ello, no nos constituye una identidad fija, sino que lo que nos constituye son historias. Y que nunca una persona es solo una historia, sino que somos multihistoriados. Vivimos muchas historias al mismo tiempo. Hoy día tú me estás invitando a esta conversación, pero yo sigo siendo una terapeuta, soy una hija, soy una hermana, sí, soy una tía, soy una mujer que trabaja y que vive en este planeta. Cuando las personas nos vienen a consultar a los terapeutas, a las terapeutas, habitualmente vienen con una historia que es muy pesada y que le llamamos historia del problema. Una historia que ha comenzado a tomar demasiado espacio en nuestra vida. Y si miráramos nuestra identidad como un territorio, si viéramos nuestra vida como un territorio, esta historia como que se apoderara de todos nuestros territorios y empezáramos a ver nuestra vida a través de los ojos, por ejemplo, de la depresión. Y cuando sentimos que estamos deprimidos, el mundo se ve gris, el futuro se ve totalmente desesperanzado, el pasado como una condena. Cuando escuchamos una historia como esa, podemos decir que hay una historia muy pesada que está echándole sombra a todas las otras historias que una persona tiene. La terapia narrativa va a promover siempre escuchar esa historia, pero al mismo tiempo está recolectando aquellas otras historias que también están presentes, porque las personas no solo son el dolor. Los niños no solo han vivido una experiencia traumática como el abuso, sino que siguen siendo niños que tienen dignidad, siguen siendo niños que juegan, que sonríen. Hacer un hincapié en esa parte. Los hombres que se comportan de manera agresiva, los hombres que son pelotudos, no solo son pelotudos, son mucho más que eso. Y podemos invitarlos a salir de la pelotudez. Es una decisión de cada pelotudo seguir siendo pelotudo usando tus palabras. Es una decisión el ver ciertos contenidos en las redes. Es una decisión amar desde las acciones y no desde las palabras. No basta con decirte te quiero. También es importante mostrarte que te cuido, mostrarte que te respeto, estar presente. Claro. La palabra y los hechos tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Sí. Las palabras son importantes, construyen realidades. Pueden ser marcadores. Pero también nuestras acciones son las que dicen quiénes somos. No nos van a juzgar por lo que decimos, nos van a juzgar por lo que hacemos. Y lo que hacemos tiene efectos en la vida. Entonces, cuando alguien se burla de algo que es horroroso, como es la violación y la pedofilia, es algo que tiene efectos. Y el efecto es que empiezas a promover que eso es posible. Y esta conversación también va a tener efecto. Me encantaría preguntarnos qué tipos de historias queremos seguir promoviendo. Aquellas que ponen la vulnerabilidad, el cuidado, el amor y el respeto en el centro de nuestra vida. ¿O queremos promover historias que promuevan la violencia, la humillación y la descalificación del otro? ¿Qué efectos va a tener en nuestra vida leer ciertos libros, escuchar ciertas canciones, sostener cierto tipo de conversaciones y frenar otras y ponerle nombre a las cosas? Cuando alguien se burla de la pedofilia, es un acto de crueldad. No es algo trivial. Silvia, desde tu mirada y experiencia, lo que te toca ver, ¿cómo vive y siente una mujer el machismo? Esto desglosándolo en distintas facetas.
lo laboral, lo social, lo familiar. ¿Cómo lo vive una mujer? Wow, es una tremenda pregunta y parto por decirte que soy mujer y por tanto también lo que te voy a decir es situado, tiene que ver con mi propia Sí. experiencia. No quisiera que pensáramos que todas las mujeres vivimos las mismas experiencias. Hay algunas que sí son muy comunes, pero cada una de nosotras vive en su propia particularidad y singularidad. El ser mujer no es algo fácil, porque nos tenemos que mover en el mundo, cuidarnos de cómo hablamos, de cómo nos movemos y cómo nos vestimos, como dirían las tesis, ¿verdad? Porque nos pueden juzgar muy rápidamente por usar cierto tipo de ropa y si es que nos pasa algo es nuestra responsabilidad. Se ha puesto en las mujeres la responsabilidad de que alguien nos transgreda. Entonces, cuando una chica cuenta algo tan brutal como haber sido transgredida sexualmente, surgen en el imaginario preguntas, ¿a qué hora le pasó eso? ¿Dónde andaba? ¿Cómo estaba vestida? Entonces, ese es el machismo, responsabilizar ¿Por a qué las pasó mujeres. por esa calle oscura? No tendría que haber pasado por ahí. En vez de decirnos por qué hay hombres que están en calles oscuras buscando agredir a Sí, mujeres. esa es la mirada distinta. El machismo invita a pensar cómo una mujer puede haber durado tanto tiempo dentro de una relación donde ha habido violencia. Esa es una pregunta que promueve el machismo. Una pregunta que lo Mira qué deconstruye, que interesante lo eso. cuestiona, es diferente. Es ¿por qué un hombre puede sostenerse tanto tiempo maltratando a quien dice amar? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Tiene efectos completamente diferentes. Sí, pues la pregunta acostumbrada es ¿por qué aguantaste tanto? Y no hacemos la otra. ¿Por qué Y, estuviste tanto tiempo haciendo esto? Perdón, y el machismo promueve que las mujeres aceptemos y aguantemos lo que es inaceptable. Desde muy pequeñas nos dicen que porque somos niñas tenemos que sonreír, tenemos que ser amables, no tenemos que llevar la contraria, tenemos que cuidar a los demás, incluso cuando no nos han cuidado, tenemos que perdonar lo que es imperdonable. Entonces, Perdón. Entonces, muchas veces nos dicen, pero es tu papá, está cansado, perdónalo. Nos dicen nuestras propias mamás, tías o tíos o quienes están allí. En vez de decirnos tu papá, ni tu hermano, ni tu primo, ni tu tío, ni un profesor, ni un sacerdote, eh, tienen ningún derecho de tratarte mal. Y tú tienes todo el derecho de poder enojarte y decir, esto no está bien. Se nos ha invitado a poner el vínculo como algo más importante que las acciones y sus efectos. Entonces, si desde pequeñitas a nosotras nos dijeran, nadie puede humillarte, nadie puede tratarte mal, y está bien que tú te sientas y te enojes por eso, probablemente las mujeres podríamos también agenciarnos, tener más poder para decir no más rápido. Pero muchas veces nos cuesta mucho decir que no, porque nos han enseñado a decir que sí, a sonreír. Entonces, el machismo está también constituido en mandatos culturales. Una mujer tiene que ser, te decía, dócil, sumisa. Una mujer debe comportarse de ciertas maneras, debe promover también la maternidad, debe estar en casa. No es bien visto que una mujer no sea madre. No, hoy día hemos ido corriendo un poco eso, hay más aceptación, pero finalmente cuando una mujer no se comporta como estos grandes metarrelatos, estas grandes historias, dicen que hay que moverse, es cuando vienen sanciones, y ese es el machismo. Cuando una mujer quiere trabajar fuera de casa y se le cuestiona porque llega tarde o porque está enojada, esa es una forma de no validar que las mujeres también pueden salir al mundo y que también llegan cansadas. No es lo mismo cuando una madre llega cansada que cuando un padre llega cansado del trabajo. La madre cansada sigue muchas veces. Siempre. No quiero totalizar porque hay muchas historias diferentes. Sí, correcto. Pero cuando una madre llega cansada, sigue trabajando. Llega a organizar la comida, a organizar las colaciones de los chiquitos, a ver cómo está la casa. Y no digo que todos los tareas, padres sí. no lo hagan, pero mayoritariamente cuando los padres llegan, las mamás son las que están promoviendo que se coma en familia, que se escucha lo que este padre quiere contar con mucho más interés que lo que la madre pueda contar. Entonces, si bien es cierto, estoy poniendo como
como si esto fuera siempre así. No quisiera decir No, que no, son se que en entiende, todas las lo familias, entiendo. ¿no? Pero el machismo es eso, es darle más protagonismo a la vida del hombre que a la vida de la mujer, es darle más protagonismo a la producción, al trabajo que produce dinero, que al trabajo del cuidado y de los vínculos. Sí. Cuando una mujer está en casa cuidando a sus hijos, pareciera que eso no es relevante y eso es lo que ha permitido que la vida no se extinga. Entonces, el machismo le da una valoración menor a todo lo que tiene que ver con el cuidado, a todo lo que tiene que ver con lo amoroso, a todo lo que tiene que ver con cómo se vive la vida, a los vínculos. El machismo promueve que los vínculos no son tan importantes, que la colectividad no es tan importante. Entonces, y el machismo no está puesto en un cuerpo, querido Marco, está en una estructura de cómo nos movemos en el mundo. Silvia, gran tema. Esto podría ser muy, muy largo, Así el es. tema del machismo. Pero ya te dije que nosotros matizamos con música y tú eres la responsable de la música. Y elegiste una canción que la tengo en mi playlist. Honrar la vida en la versión de Sandra Mihanovich, una canción tremenda. ¿Por qué eliges esta canción? Em, Quiero decirte con mucha honestidad que esta es una canción que me la compartió una amiga. Pensamos juntas qué canción era la que te iba a proponer para escuchar. Porque las canciones también cuentan historias y también promueven y influyen. Sí. Y con esta canción quiero ser influyente y quiero decir que la dignidad es muy importante, que eso es lo que nos constituye como seres humanos y que todos la tenemos y nadie nos puede quitar la dignidad. Eso es algo que solo por existir tenemos. Es lo Y que trae esta canción, pues. y es lo que Dignidad, hay que cuidar. conciencia, lucha. Entonces Eso. quiero invitarnos a cuidar nuestra dignidad, la dignidad de la infancia, la dignidad de los niños con diferencia, la dignidad de las mujeres, la dignidad de los hombres que están promoviendo otros modos de vida y la dignidad también de quienes no están cuidando la dignidad, para que puedan reconectarse con la dignidad y empezar también a cuestionarse críticamente sus acciones. Sin pensamiento crítico es muy difícil que transformemos el mundo, pero tenemos que tener esperanza de que se puede. Ya, pues, escuchemos entonces. Sandra Mihanovich, Honrar la vida. Qué notable canción. Sandra Mihanovich, Honrar la vida. Me anduve emocionando. Cuéntame por qué. Porque honrar la vida no es lo mismo que vivirla, como dice la canción. Y estábamos hablando del machismo. Y yo mezclo las cosas también. Y me pregunto, ¿cómo se puede ser machista cuando uno tiene una madre? Tengo mi mujer, tengo una hija. No se puede ser machista. Y como dice la canción, mezclo yo las dos cosas. La vida incluye todo eso, incluye la forma como uno es, la forma como uno ama, la forma como uno quiere a estas mujeres que a uno lo rodean. Yo las cuido, las protejo y recibo de ellas lo mismo. Entonces, escuchar estas canciones, sin duda, me conmueve y me desordena la pauta también. Sí. Te escucho y veo tu emoción. Y me preguntaba si decir no se puede ser machista no es una forma de protestar y de decir no quiero esto. Esa es una forma de posicionarse en el mundo y de decir no quiero seguir reproduciendo esto. Entonces, ¿estás protestando? Me pregunto. ¿Estás denunciando? ¿Qué dirías tú que están haciendo también estas expresiones emocionales que estás teniendo Sí, aquí? claro, ahí viene. Sí. ¿Qué es lo que estás sintiendo que se transgrede con el machismo? ¿Qué dirías tú? ¿Por qué te conmueve y no quieres el machismo? Es que lo primero que me lleva es a pensar estos seres cercanos que tengo, que
es esa línea vertical que está la madre, mi mujer, está mi hija. ¿Qué significa para que han ti sido, tu madre, tu mujer y tu hija? Es que siento que las mujeres son víctimas. En lo cotidiano. En esto de... Las mujeres son transgredidas, quieres decir, en lo cotidiano. Son transgredidas permanentemente. Somos. Hasta en el caminar en la calle. Y no quieres eso, no te gusta eso. No. Y yo te diría que lo aprendí o se me hizo más notorio en mi vida desde que fui padre de una hija. Ahí me... ¿Qué te trajo esa experiencia de ser padre de una hija? ¿Qué hizo visible para ti que tal vez en otros momentos no era tan claro? ¿Qué hizo esa experiencia? Desde los simples cuidados de este... ¿Por qué tengo que tener tanto susto de que mi hija se venga por una calle que va a llegar más cerca, le queda más rápido? Tomar ese atajo. Pero no, se tiene que venir por la calle más iluminada. ¿Por qué no se puede poner una ropa que ella quiere ponerse? ¿Y qué te respondes? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes caminar por esa calle? Me revelo. Más que responderme, me revelo. ¿Contra qué te estás rebelando, querido? Contra la sociedad. Contra una estructura, contra una forma. Claro que hay una forma, tal como tú lo dijiste en algún minuto. Ya, pero oye, ya. Pero esto es muy importante. ¿Qué pasaría si otros hombres cuestionan? ¿Qué pasaría si otros hombres comenzaran a cuestionar eso? Sí. No quiero que mis hijas no puedan transitar con libertad por las calles. No quiero que mis hijas vivan este tipo de experiencias. Oye, Silvita, ¿qué pasaría? A propósito del machismo y sus derivadas, ¿qué opinión te merece? Y ya nos queda poco programa, pero la iniciativa Escucha su corazón. Bueno, creo que este es un ejemplo más de cómo se puede querer cambiar la realidad a través de las palabras y a través de los discursos. En este país nos tomó mucho tiempo, les tomó mucho tiempo a muchas mujeres y organizaciones y en el mundo ha tomado mucho tiempo el poder decir que las mujeres tenemos derechos sobre nuestro cuerpo y tenemos derecho a decidir. Sobre todo en este país se ha llegado a un consenso de que hay tres momentos, tres causales que ya están zanjadas, de que son absolutamente necesarias de la posibilidad que la mujer decida interrumpir un embarazo, cuando el feto es inviable, cuando su vida está en riesgo, cuando ha habido violación. Este proyecto de ley lo que hace es poner en discusión eso que ya está zanjado y está invitando de una manera cruel, te diría, ¿no?, a que una niña de 14, 15, 16 años tenga que escuchar el latido de ese feto que está en construcción antes de decidir. Y eso es una forma cruel y horrorosa de manipular a una niña que ya vivió una experiencia brutal de transgresión, que es haber sido violada. Ya vivió un trauma tremendo. Entonces, le van a dar otro trauma. Es una retraumatización. Entonces, lo que este proyecto de ley está promoviendo es la cultura de la crueldad, como diría Rita Segato, y es decir, que otros que tienen más poder pueden decidir respecto del horror que es una violación. No debiesen ocurrir las violaciones, como dices tú, pero están. Y cuando ocurren, lo que tenemos es que es ir en contra de ello, ayudar a esa niña a recuperar su dignidad, hacer más que el abuso, porque lo es hacer más que la violación, pero una experiencia como escuchar el corazón cuando ha decidido interrumpir ese embarazo, es una forma cruel de mirar a esa niña y es no validar su dolor de la violación y es decir que hay otros que pueden decidir por ella. Entonces, esto tampoco es casual. Esa historia que está detrás tiene una intención diferente y genera efectos en la vida de las mujeres. Y por eso es tan importante cuestionar este proyecto de ley que no llegue a ser posible.
y están muchas organizaciones luchando por eso, muchas mujeres y muchos hombres también oponiéndose a esto, porque esto es inconcebible. Es algo que no puedo ni siquiera nombrar porque es horroroso. Es la horrorosidad, es la crueldad más grande. Muy cruel, muy cruel. Ya, Silvia, se nos acabó el tiempo. Yo espero haber podido transmitir algunas ideas. Tal vez he tenido contigo el placer de conversar de temas que son muy profundos y son muy complejos. Y me gustaría, como para finalizar, decir, hay mucho más que se puede conversar, pero creo que estas conversaciones son muy importantes. No creo tener una verdad, pero sí creo estar promoviendo una forma de vivir la vida diferente. Quisiera invitar al amor, quisiera invitar a la dignidad, quisiera invitar a los pensamientos críticos que se oponen al machismo, que se oponen a la violencia. Cuando cuestionamos esas metanarrativas, esos relatos, podemos transformarlos y promover otros. Y en nuestras acciones diarias, cotidianas, podemos marcar diferencias. Como invitarme a esta conversación, a conversar del horror para no reproducirlo. Como cuidar nuestras palabras y cómo actuar en consecuencia con lo que realmente pensamos. Si para mí estos temas son importantes, aquí tenía que estar, aunque no crea tener todas las respuestas, aunque me sienta muy nerviosa, aunque sienta que tal vez no he podido transmitir todo lo que quisiera, he estado haciendo, cumpliendo con un motor de mi vida, que es decir no a las injusticias, no a la violencia, no al maltrato, sí a la dignidad, sí al cuidado, sí al amor y sí a una vida digna. Estuvo perfecto. Silvia, claro, se necesitan muchos programas para abordar temas que son muy amplios y cada cual tiene, es como un árbol de muchas ramas y ahí nos vamos a ir derivando. Por lo tanto, desde ya te dejo comprometido a un programa futuro, seguir conversando y desarrollando otros temas. Antes de despedirnos, quisiéramos tenerte dos pequeños presentes, aunque yo digo que los pequeños presentes nunca son, porque son con tanto cariño. Dulcería Hojarasca, que endulza tu vida. Dulcería Hojarasca es tradición en dulces chilenos y tortas. Está presente en Viña del Mar, Reñaca y Concón. Te los recomiendo, porque son insuperables. Están hechos con eso. ¿Los conoces? Sí, son maravillosos. Gracias. Sí, con manjar, esto de la leche condensada que se convierte en manjar. Es maravilloso. Y tenemos también para regalarte Café Bonito, un café de especialidad que se hace presente también con un obsequio. Nada mejor que un buen café siempre con su cautivante aroma. Gracias a los amigos de Café Bonito, visita su Instagram, @cafebonito_.cl. Qué hermoso, gracias. ¿Sí? Este también es amor. Hacer un regalo pensando en otros. Y este es un regalo que puedo compartir. Seguro en la consulta más de alguien va a tomar y disfrutar de este café y de esos hermosos y ricos dulces. Gracias por esto, no me lo esperaba. Y pienso en la reciprocidad, ¿no? En que tú me invitas a un programa y yo trato de dar lo mejor de mí y tú además me das un regalo. Entonces quisiera honrar, ¿no? Cómo en la vida respondemos con cariño, respondemos con amor, con afecto, y respondemos dando lo mejor o a veces lo peor. A veces damos lo peor, pero siempre podemos pensar, reflexionar y decir, esto no estuvo bien y me quiero hacer responsable y quiero cambiar. La vida permite enmendar y eso es maravilloso. Amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado a las 11 horas. Síganos en Instagram, La Aventura de Conversar. Estamos también en FM, online, Spotify, YouTube. UCB Radio, uniendo generaciones. Desde el Radisson Blu, Aqua de Concón, Hotel y Spa. Gracias, David Cifuentes, por la magia de los controles y por tu sonido. Gracias, María Eliana, por el arte visual. Amigos, conversar hace bien, es un buen hábito, hágalo cotidiano. Muchas gracias, Silvia Reyes, por haber compartido con nosotros esta maravillosa y emotiva conversación. Me pusiste en un problema y un minuto que ya no me salía la voz. Frida Kahlo alguna vez dijo, amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Un abrazo. Buen fin de semana para todos. Hermosa Chao, chao. frase, gracias. Chao, chao.